Primero, gracias a Dios que me ha permitido estar aquí hoy. Gracias a la Virgen Santísima que me lleva siempre de su mano. Y Dios les pague a todos por las oraciones, por mi gente, por mi país que hoy está sufriendo tanto. Voy a compartir con ustedes un tema que he venido manejándolo ya hace 35 años. Y con mucha alegría debo decir que Sonsón Río Negro es la primera diócesis de toda Colombia en haber terminado un año de capacitación a 16 sacerdotes de su diócesis. Sí, merecen un aplauso. Han hecho un esfuerzo maravilloso porque no vienen a una capacitación de 2 horas. Los encierro días de días para estas capacitaciones. Y ha sido muy hermoso el compartir con ellos. Tenemos otra diócesis ya con 90 sacerdotes formándose, así que esto un poco es una invitación a ustedes a comprender por qué los necesitamos, padrecitos. Ustedes son importantes. Y los futuros sacerdotes, ¿por qué son ustedes importantes? Yo voy a explicar lo que es un acompañamiento de síndrome posaborto desde la necesidad de aquellos que estamos heridos en el mundo. Y esto puede ser otro sacerdote o los seminaristas. Es verdad que síndrome posaborto se ha visualizado en la Iglesia desde hace 30 años aproximadamente. Juan Pablo II fue el primer papa en ponerlo ya totalmente visible a toda la Iglesia. Pero esto ha venido sucediendo muchísimo y durante siglos. Gracias a Dios era mucho menor el número que en el que se desarrollaba. Hoy tenemos esto desarrollándose grandemente en nuestra sociedad. Alguien no quiere que pase las claquetas. Tal vez desde arriba si lo abres allí. Perfecto, gracias. Voy a únicamente ir enunciando muy pocas cosas. El tiempo que tenemos en un congreso pues no es lo suficientemente largo, pero por lo menos dejar clara cuál es la situación. Aclarar un poco sobre los conocimientos de esto, qué es Proyecto Raquel, un poquito de historia del síndrome posaborto como síndrome, que está incluido dentro de síndrome postraumas. Síndrome posaborto es parte de esto. ¿Existe realmente el SPA? ¿Por qué el mundo se empeña en negarlo? Las consecuencias y, por supuesto, el encuentro con Él y con su misericordia. Y esto es Jesús, por supuesto. Aclarar un poquito estos conocimientos sobre síndrome posaborto. La explicación de esto de ninguna manera va a capacitar a ninguno de ustedes para poder hacer el proceso en su totalidad. Esto es un ministerio de la Iglesia Católica. Esto no es un simple proyecto en el que pastoralmente laicos, seminaristas o sacerdotes podamos ponernos a abrir heridas que luego no sepamos cerrar. Definitivamente los sacramentos de la Iglesia Católica, el 99% de toda esta sanación se dará por la gracia, pero hay un 1% que nos está llevando a muchos errores y que están causando mucho más dolor que sanación. Esto es importante entenderlo.
Está considerado como una de las áreas más difíciles de acompañar debido a las implicaciones del daño que este pecado específicamente abordan temas a favor de las personas involucradas. Es verdad que se me ha pedido dar una charla sobre síndrome posaborto, el daño en las mujeres, pero esto no es real. Aquí yo sí quiero dejar muy en claro y que tengan ustedes esto en mente. El daño del síndrome posaborto se dará en hombres y mujeres. Abuelos, tíos, sobrinos, el profesor, el médico, la enfermera, el señor del bus, la señora que vende en una tienda, porque la violencia generada por este hecho está afectando a todos en la sociedad, involucrados y no involucrados. Sepamos que existe un síndrome o no lo sepamos. Así que esta herida del aborto la están ustedes viviendo en sus parroquias todos los días. Esto es muy importante que nos quede claro. ¿Por qué razón es un ministerio de la Iglesia Católica y no un simple proyecto? Es mal llamado Proyecto Raquel. Fue un nombre que inició con esto ya, pero no es un proyecto, es un ministerio de la Iglesia Católica. Será todo un proceso, es un proceso que puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, depende de cada una de las personas a las que acompañemos y será a su ritmo y al ritmo que el Señor lo permita, no es al nuestro. Así que hacer este tipo de acompañamiento no es para todos. Habemos personas que de pronto no tengamos la paciencia para llevar a cabo un proceso como debemos, pues dejémosle el camino a aquellos que sí lo tienen. ¿Por qué es un ministerio? Porque esto lo que lleva es a acercarnos al sacramento de la reconciliación. Es verdad que desde la Didache nos encontramos en la historia de este sacramento con 10 nombres aproximadamente. Uno de ellos ha sido recuperado en los últimos 20 o 30 años masivamente en muchos documentos, y es el de la reconciliación. En Estados Unidos, en Europa, se lo llama el sacramento de la penitencia. En español, más bien lo escuchamos como el sacramento de la confesión. Esto nos ha llevado a mucha confusión. Pensamos que simplemente estamos en una iglesia y ¡ay, qué bueno! Un padrecito acaba de salir para confesar. Voy a la fila. Y aquí tiene un padrecito media hora para confesar a 40. Entonces tiene que sacar la cuenta y decir, tengo 40, hija, apúrate porque tengo 30 segundos. Esto es lo que está sucediendo. Yo hoy, padres, he venido a jalar orejitas. He venido a decirles, padrecitos, que su vocación se la ha dado el Señor y se la ha dado para grandes cosas. Ustedes son los hijos mimados, amados y preferidos de la Madre, por alguna buena razón. Así que he venido a llamar su atención, a hablarles a su corazón, para que regresen al fundamento de su vocación. Y esto es Jesús, Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. La parte administrativa, queridos padres y seminaristas, la podemos hacer los laicos y lo hacemos bastante bien. Si ustedes nos dan la oportunidad, de verdad, si ustedes nos dan la oportunidad, mis queridos padrecitos y futuros padrecitos, vaya que hacemos el esfuerzo. Y habemos arquitectos, ingenieros, economistas, enfermeras, doctores, habemos de todo. Ustedes tienen allí un gran campo en el que pueden escogernos y decir, esta sí, este no. Aprovéchenos, ustedes hagan la parte más importante, oler a ovejas.
Los necesitamos. Así que esto es un llamado a que nos acompañen, padres, no solo a darnos la absolución, no solo a eso. Necesitamos su consejo, su compañía, sus enseñanzas. Este es el llamado que vengo a hacer hoy a este grupo de sacerdotes y futuros sacerdotes. ¿Qué es entonces Proyecto Raquel? ¿Por qué un ministerio? Porque Proyecto Raquel es un proceso del mejor examen de conciencia de su vida. ¿Ustedes hacen completas, padrecito? ¿O no? Se supone que sí, por lo menos. No levanten las manos, por favor, ni los seminaristas tampoco. Pero al hacer completas, se supone que hacemos un examen de conciencia de lo que hemos hecho en el día. Imaginemos lo que es el dolor de aquellos que nos hemos involucrado en el asesinato de nuestros propios hijos o que lo hemos permitido. Así que esto no es fácil, esto no es simplemente un pedazo de confesión más. ¿Qué es entonces Proyecto Raquel? Le pertenece a la OSCCB, que es la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dio en una de sus diócesis, unas monjitas acompañaron a una laica y luego escribieron la base de esto. ¿Por qué Raquel? Porque Raquel lloraba por sus hijos en Ramá. Así que el llorar por nuestros hijos es una realidad. No los matamos o permitimos que los maten y luego no pasa nada. Esto es la más grande mentira que está. Jesús es el único sanador. Y por esa razón, porque los laicos que vienen a acompañarlos a ustedes en este proceso tienen que estar claros, es que también estaremos hablando de este tema con los laicos. Tenemos ya un grupo muy importante aquí en Río Negro formándose. Es un grupo internacional, están de 3 países, religiosas y laicos, formándose para acompañarlos a ustedes. Qué bueno sería pensar que otros grupos de sacerdotes quisieran formarse en entender este proceso. Esto definitivamente es un proyecto diocesano. El arzobispo de esta diócesis, por supuesto, ha dado luz verde a que esto se dé en esta diócesis y por eso tenemos ya el primer grupo de sacerdotes formados para este acompañamiento y que ya lo vienen haciendo maravillosamente bien. Un poquito de historia, ¿por qué se llama síndrome post-aborto? Esta expresión en realidad se la expresa, se la promulga por primera vez en 1981 en el Congreso de Estados Unidos, asombrosamente, quien hoy niega que haya un síndrome posaborto. 1981 ya lo mencionan. El psicoterapeuta de familia, el Vincent Roux, él hablaba ya de estrés postraumáticos, traumas luego de un estrés, de algo que causa un estrés. Vincent Roux fue desacreditado, y lo explicaré luego, siendo uno de los más grandes psiquiatras del siglo pasado. Recibe entonces el nombre esto desde post-Vietnam. ¿Por qué post-Vietnam? En aquella época en la que comienzan los hippies, las drogas y tantas cosas más, aquí estamos hablando de un poco de la cultura de la muerte, hablamos de la década y media más nefasta para los Estados Unidos y por supuesto que se exportó al mundo entero, 1960-1975. Los jóvenes norteamericanos habían tomado plazas y parques nuevamente, como inclusive peor que lo que sucedió en la época de la Gran Depresión. ¿Para qué? Para exigir que los jóvenes norteamericanos regresaran a su país. Habían 3 grupos de jóvenes regresando de la guerra de Vietnam. Uno de ellos venía en ataúdes.
Otro de ellos venía totalmente mutilado, sin brazos, sin piernas, ciegos y de muchas maneras. Y otro grupo venía sin un solo rasguño. Asombrosamente, el tiempo que pasaron en la guerra de Vietnam no les produjo ningún daño. Yo no lo comprendí sino hace pocos años, porque el Señor me había puesto en esa época en Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, pasé mi juventud allá y terminé mi colegio en 1976. Por lo tanto, pude vivir cerca el dolor de estas familias para luego comprender por qué yo había visto todo lo que vi. Todos estos dos últimos grupos estaban destruyendo a sus familias. Así no tuvieran un rasguño, eran las personas más neuróticas y violentas que habían vivido en Estados Unidos en todas las épocas. Destruyeron a sus familias. Venían ya adictos a las drogas. Recordemos que en Vietnam el opio era el pan de todos los días. Adictos a drogas, totalmente alcoholizados y violentos. Inclusive padres con 30 y 40 años de matrimonio comenzaron a divorciarse masivamente, porque la madre defendía a este hijo neurótico y violento, o el padre lo hacía, y las familias se destruían en una forma estadística impresionante. Y por eso los psiquiatras de Estados Unidos deciden estudiar específicamente este problema y aparece el síndrome post-Vietnam. Aquellos que venían vivos o que venían en una silla de ruedas, se les imponía una estrella y grandes condecoraciones públicamente en la televisión para el mundo entero. Tenían el permiso para matar y lo habían hecho por una magnífica razón, el honor de su país. Porque entonces estaban tan enfermos por haber matado. Imaginemos lo que vive una mujer, un hombre, una familia, un médico que se involucra en uno o más abortos. No tiene ni el permiso y nadie lo va a felicitar. Porque si el aborto realmente estuviera bien, ¿por qué la mujer y el hombre que se involucran en uno o más abortos no lo dice abiertamente? Únicamente aquellas violentas feministas que están en negación y feministas que han encontrado un espacio para liberarse de responsabilidades. Así que no son un gran grupo, solamente que están haciendo mucha bulla allí afuera. ¿Existe esto? Claro que existe. Si nosotros vemos el DSM-3, aquí estoy hablando del Manual de Diagnóstico Psiquiátrico de la APA, la Asociación de Psiquiatras de América, de Estados Unidos. Es verdad que no es la única asociación, pero sí considerada la más importante del mundo. Ellos, al hacer la DSM-1, el manual número 1, pusieron como una regla básica que nada sería eliminado de este manual si no hubieran todos los estudios que prueben que eso debe ser cambiado en el DSM-1. DSM-1 se mantiene, DSM-2 se mantiene, DSM-3 se mantiene. ¿Qué encontramos en el número 3? Decía que el aborto es un tipo de estresante psicosocial capaz de causar trastornos por estrés postraumático. O sea, una mujer, un hombre involucrados en uno o más abortos iban a tener problemas graves por este estrés postraumático. Hasta aquí espero que estemos claros. ¿O ya se durmieron? Ah, qué bien. Qué bueno. 1994, ¿qué pasó? Sale a la luz DSM-4. Pero ¿qué había sucedido? El aborto ya no era causante de estrés postraumático. No solamente había desaparecido el aborto,
sino que aquí desaparece en el DSM-4 homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera, como trastornos mentales. DSM-4 había desaparecido todo lo que a los lobbies del aborto y de la ideología de género no le interesaba que estuvieran ahí. Porque en 1973, quienes manejaban el manual fueron amenazados públicamente con matarlos si es que no habían estos cambios. Quienes votan por esto son psiquiatras, homosexuales y totalmente pro aborto para sacar el aborto y todas las otras cosas de trastornos mentales y de estrés postraumático. Así que yo les pido, porque es impresionante cómo hoy se está poniendo el DSM-4 y el DSM-5 para que ustedes, los seminaristas, estudien. Yo voy a decir, como dijo ayer Monseñor Mercado, tengan la valentía de sacarlos y quemarlos, porque eso es basura. Quienes les digan a ustedes que nada de eso es un trastorno mental, les están mintiendo. Esta es la razón por la que se lo dicen. Así que necesitamos hoy sacerdotes y seminaristas valientes para defender la dignidad de nuestros hermanos, no solamente su vida. Y la verdad, porque sin la verdad no caminaremos a ninguna parte. ¿Por qué entonces se dice que el recogimiento, se recoge todas las pruebas de que al morir un familiar, el padre, la madre, los sobrinos, alguien cercano, va a haber postraumático, pero no hay en el aborto? Y entonces el bebé, ¿qué es? ¿Saben lo que se vuelve un bebé? Lo mismo que se ha vuelto para ustedes. Una no experiencia. Un bebé que no llegó a nacer es una no experiencia. No nos hacemos problema porque ni cargamos al bebé ni lo vimos. Porque el vocabulario, mis queridos padrecitos, que ustedes y yo y todos hemos ido usando es, por favor, ¿ya Dios te perdonó? ¿Ya te confesaste? ¿Ya pasó? ¿Eres joven? ¿Vas a tener otros hijos? Son una familia todavía joven, tendrás más hijos. Perdónenme ustedes, ¿quién murió es Pedro, es Juan, es Margarita o es Cecilia? Murió una persona, y esta persona, la falta de esta persona, le causará dolor a ese padre, a esa madre, a esa familia, de modo muy particular. No importa cuántos hijos más lleguen a nacer, esos hijos muertos son verdaderos, son sus hijos. Aquí no hay una no experiencia, aquí hay personas muertas. Y esta es la realidad de los síndromes post-trauma que tienen que ver con post-aborto. La OMS, por lo menos esto admite, los grandes mentirosos del mundo, las mujeres con alguna señal indicativa de trastorno emocional corren mayor riesgo de graves desajustes mentales después de un aborto, y más si es que ya tienen una enfermedad psiquiátrica previa. Cualquier cosita ya va a causarnos problemas muy graves. Después de los años 60, que es un poco lo que ya mencioné, está el movimiento feminista, el amor libre, el control de la natalidad, miedo a esta explosión demográfica que ya lo han mencionado mis compañeros de panel. Se elimina entonces todo registro de trauma. Todo el trauma que el aborto podía causar deja de existir. A partir del año 60, en que comienza lo más nefasto del siglo pasado en Estados Unidos, se elimina todo registro de daño por esto. Y todos los estudios anteriores nos decían que el trauma existía. Investigaciones han sido difíciles, por supuesto que sí,
porque la mujer que aborta y el hombre que ha pagado por 3, 4, 5 abortos, ha exigido abortos, ha ocasionado con su violencia abortos, no son los que vienen a nosotros a decir, mira lo que hice, por favor me puedo registrar, aquí te dejo mi correo electrónico para que me pases las estadísticas. Así que son estudios difíciles, porque ellas van a ocultar sistemáticamente. Las reacciones psicológicas pueden ser muy variables y esto también lo hace más difícil. Las secuelas aparecerán en algún tiempo. Hay algo muy importante que tomar en cuenta. Existen unos mecanismos de defensa, todos los tenemos. Muchísimas veces hemos pensado que es mentira, que son mentiras que vamos inventando. Mis queridos padrecitos, estos mecanismos de defensa no son mentira. Gracias a Dios que los tenemos como personas, porque de otra manera la mayoría nos hubiéramos suicidado y hace mucho tiempo. Entonces, ayudar a nuestros hermanos a reconocer una mentira forjada a propósito, que es un pecado, y defiendo la mentira como un pecado a donde voy. No es simplemente venial, nos va a llevar a muchas cosas, pero mucho de lo que vive alguien con estrés postraumático no es una mentira, es un mecanismo de defensa, inclusive cosas que se han olvidado en el camino y que en algún momento se vuelven a recordar a pesar de que vienen con muchísimo dolor. Hay centros abortistas, por supuesto, pero no van a regresar al mismo lugar a contar a quienes hicieron el aborto, miren cómo me siento después de haber abortado. Aunque hoy debo contarles que hay centros abortistas que están ofreciendo tarjeticas. Si tú vienes acá con todos tus abortos, mira, cada vez que vienes haces un huequito en esta tarjeta, cuando vengas al quinto, el sexto ya es gratis. En México, vía a Monterrey, DF Monterrey, encontré un letrero monstruosamente grande como los que tienen aquí Oriéntame y Profamilia ahora, y decía, puedes abortar ahora con tarjeta de crédito, 6 meses sin intereses. O sea, ya puedes pagar por partes el asesinato de tu bebé. Sacarle una foto a esto fue realmente doloroso. ¿Qué nos pasa a las personas? ¿Qué nos pasa? El aborto está definitivamente politizado. Esto es política. O hablas políticamente correcto, estás en problema. Padrecito, no los escogieron los gobiernos de turno. Los escogió Dios. Su vocación es un regalo. Y es un regalo por el reino. Es la plenitud del amor, como lo dice Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. Nosotros los laicos que hemos vivido o que tenemos una llamada a la vocación del matrimonio es para el reino. La vocación de ustedes es por el reino, mucho más grande que lo que siquiera pueden imaginar. La APA entonces modifica ya sus opiniones en la DSM-4. DSM-4, DSM-5, solo para constatar mentiras, pero no les sirve para nada más. DSM-5 acaba de sacar la pedofilia y la pederastia de las enfermedades de trastorno mental. Tenemos ya 3 países solicitando a sus gobiernos los mismos derechos que los homosexuales, lesbianas y los otros 53 géneros tienen ya. Así que esto es muy grave, porque hoy mucha gente está usando DSM-4 y 5 como un recurso para realmente ayudar a las personas y eso no sirve para nada. ¿Por qué el mundo se está empeñando en negarlo? Esto es muy importante. Porque si ellos admiten que hay un trauma, que hay un dolor, que habrá violencia, que esto generará todos los cambios en la sociedad que estamos viendo, tendrían que admitir que este negocio tiene que parar. Por lo tanto, el mundo va a empeñarse en negar el daño postraumático que esto ocasiona. Profamilia tiene hoy los letreros más importantes, tratando de convencer a los colombianos que es un mito lo que los católicos de verdad
decimos que hay un estrés postraumático que se llama síndrome. Síndrome es la suma de síntomas que alguien vive, que serán diferentes, podrán mirarse de diferente manera, pero que la violencia que esto ocasiona estará presente, por supuesto que sí. Y entonces no solamente debemos llegar a la mujer que abortó, al hombre que abortó. Vamos a las clínicas, busquemos a las enfermeras, al médico, a los colegios, universidades. Nos van a decir que estamos locos, pero si a Jesús también ya le dijeron lo mismo. ¿Quieren ser del club del Señor? Yo sí. ¿Ustedes? Aleluya. Qué bueno. Que si es un negocio, pues sí, esto es un gran negocio. Esta perversión de la cultura de la muerte, en volvernos promiscuos, en hablarnos de un sexo seguro que no existe, en decir que tenemos un cuerpo que tiene el derecho de sentir este placer y todas las otras barbaridades que ya se han mencionado y que supongo se seguirán mencionando, pues es una perversión. Definitivamente que sí, porque es un negocio, pero lo más importante es que ataca a la Iglesia Católica. Mis queridos padrecitos, se nos está pidiendo mucho allá afuera que seamos modernos, que modernicemos a la Iglesia Católica, ¿verdad? Espero que no estén de acuerdo con eso, porque ya no sabría cómo modernizar más a la institución más moderna y más importante que existe en el mundo. Se llama Iglesia Católica. Santa Madre Iglesia Católica. Pertenecen a la única institución en el mundo que aún defiende la vida de nuestros hermanos y su dignidad, sin importar en lo que crean, sin importar en dónde estén, sin importar si nos matan, si nos cortan el cuello, si nos asesinan, no importa. Vamos a seguir defendiendo su vida y su dignidad. ¿Habrá algo más moderno que esto, mis queridos padres y seminaristas? ¿Y entonces qué iglesia moderna quieren? Si le incluyen rock, no creo que al Señor le guste mucho el rock. Creo que le gusta más mirarnos con mucho amor. Así que, pues yo no veo por dónde modernizar a la Iglesia Católica. Me he pasado ya los años que tengo de vida buscándole y todavía no lo encuentro. Pero si ustedes lo encuentran, cuéntenme y escribimos un libro, nos hacemos millonarios. Consecuencias. Aquí van algunos síntomas: ataques de llanto, depresión, culpa, inhabilidad de personarse a sí mismo, de perdonarse, conectores, intenso dolor, aflicción, mucha ansiedad, hay ataques de pánico, entumecimientos emocionales, tenemos desórdenes alimenticios, problemas sexuales, no queremos tener nada que ver con eso o nos volvemos promiscuos, hay abuso, uso y abuso de alcohol y de drogas, necesitamos desinhibirnos, tenemos un vientre vacío, esto nos lleva a otro tipo de síndromes y vamos a ir cayendo en todo este tipo de cosas: enojo, ira, cólera. Hay muchísimos patrones que se irán repitiendo. Necesitamos volver a embarazarnos, necesitamos el bebé sustituto. Si ya me peleé con Juan y se me fue Pedro, no importa, cualquiera que pueda embarazarme, necesito emborracharme, caer en lo que sea, porque necesito volver a llenar mi vientre. El hombre al que le mataron su hijo y él no quería que lo maten, va a vengarse de cada mujer que encuentre en el camino, o no querrá volver a saber de una mujer. Caerá en pornografía, caerá en masturbación para evitar tener relaciones sexuales. Porque si creemos que todo esto no tiene que ver con la violencia que hoy estamos viviendo, estamos equivocados, queridos padres. Con mucho asombro me encuentro yo con los miles de jóvenes con los que me toca hablar y con familias, sacerdotes diciendo que la masturbación está bien, que es natural, porque como están estudiando psicología y en la universidad se los están comiendo al cuento, padrecitos, no necesitamos más psicólogos, necesitamos sacerdotes en reconciliación. Por favor,
Ayúdennos en el campo de acción en donde solo ustedes pueden hacerlo. Quizás yo haya escuchado en mi vida muchos más pecados que lo que muchos de ustedes han escuchado, y con los últimos detalles que se puedan imaginar. Pero yo solamente soy una mujer, no soy un sacerdote. No lo soy. Yo no tengo manos bendecidas y yo jamás podré dar la absolución. Los necesitamos. Hablo a su corazón, padres. Son más necesarios que nunca. Y son pocos, No tantos están escuchando el llamado. ¿Cuáles son las consecuencias? Veámosla muy rápidamente. Un 44% después del aborto, aunque no se habían dado cuenta que tenían el síndrome, ya estaban acusando, quejándose de tener trastornos nerviosos. 36% alteraciones de sueño. No sé qué me ocurre, pero últimamente no duermo muy bien. No sé qué me ocurre, me da insomnio, pero ni siquiera recuerdan que tuvieron uno o más abortos, porque piensan que eso estuvo bien. Así que aquellas que digan que el aborto está bien, pregúntenle si tiene alguno de estos síntomas y les aseguro, padres, que llegarán al meollo del asunto, sin ningún problema. Esto, por supuesto, lo aprendemos en capacitación. No lo puedo dar en una hora, es imposible. El 31% ya tenían arrepentimientos por la decisión tomada. El 11% ya estaban tomando medicamentos para dormir, para no estar angustiada, para poder manejar el carro, para poder seguir estudiando, para poder ir al trabajo. Y es solamente el 3% de aquellas mujeres que nunca se han involucrado en un aborto son las que van a necesitar este tipo de medicamentos. El 25% de mujeres ya visitan a un psiquiatra. Estamos hablando de que ya pasó por su confesionario, padrecito, unas 8 veces, ya pasó 5 veces por el otro padrecito y ya fue al obispo porque le dijeron pues, que de pronto ahí estaba el problema. Yo les voy a confesar algo. Todas las charlas que me ha tocado dar en las conferencias episcopales en Latinoamérica, en donde se me ha permitido hablar en la reunión anual de los obispos, la pregunta que más ha salido a la luz es: Nancy, por fin alguien me podrá responder por qué la mujer que ha abortado regresa a confesarse el mismo pecado tantas veces. ¿Lo mismo les ha sucedido a ustedes, padres? Y encima ustedes le van a chantar otro pecadito. Y esto me lo han contado los obispos, que cuando ya las retan y se ponen enojados, dice: encima de todo eres soberbia, porque hay un Dios maravilloso que ya perdonó tu pecado y eres tan orgullosa que tu soberbia no te permite admitir que Dios ya perdonó tu pecado. Perdón, ¿qué Dios? Si nunca te diste el trabajo de explicarles sobre Dios. Aquí no hay acompañamiento, aquí hay absolución. Lo siento, pero me robaron, así que aquí me quedo. Ya me están mostrando el letrero. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios estamos hablando, queridos hermanos? No lo conocen. Y además, si ustedes me quieren decir a mí que yo tengo un Dios bueno, ¿cómo un Dios bueno puede permitirse el lujo de decir que me va a perdonar a mí, esta mujer que abortó 5 hijos? O sea, yo maté a 5 hijos, a 7 hijos, a 9, a 15, y usted me viene a decir a mí, padrecito, que ese Dios me va a perdonar a mí. O sea, ¿de qué Dios bueno estamos hablando? Aquí necesitamos ese 1% que no es la gracia. Necesitamos que sea explicado. Necesitamos admitir nuestros pecados. Necesitamos admitir quién nos dañó, a quién le tengo ira, rabia, cólera, como quieran ustedes entenderlo, y a quién he dañado yo. Porque el perdón, padres, no viene solo con perdonar a aquellos que me dañaron. Porque yo no me puedo perdonar a mí misma si yo causé tanto daño.
Así que esta reconciliación que ustedes siempre la han enseñado y la han aprendido como reconciliación con Dios, con la comunidad y conmigo misma, puede ser que no esté en el orden correcto para alguien que tiene estrés postraumático de cualquier tipo. Y además, ¿cuál es la comunidad, padrecitos? Aquí estoy yo en nombre de toda la comunidad, yo te perdono. No, padrecitos, así no funciona. Porque esa comunidad es muchísimo más grande. Es mi papá, es mi hermana, es los 5 hijos que yo maté, que necesito reconocer con un nombre, que necesito saber que están en Dios. Es aquellos a los que yo llevé al aborto. Yo tengo una joven aquí en Colombia que nunca abortó, pero tiene 917 bebés en su conciencia, porque trabajaba para Profamilia. Y era ella quien le recomendaba a todos estas jóvenes y jovencitas que llegaban que debían abortar. Así que ella, ante el Santísimo, dice que escuchó 917. Este es el trauma que ella tiene. Así que el simple hecho de dar la absolución, padres, a muchos no le ayuda. Necesitan de su tiempo, necesitan de su compañía y necesitan que ustedes se formen en este tema. Porque muchos no están entendiendo de lo que estoy hablando. ¿En qué sentido? Proceso. En lo otro, ustedes saben muchísimo más que yo. Proceso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Esta es la parte en la que yo les puedo ayudar. No en lo otro, ustedes saben muchísimo más que yo. Los síntomas están clasificados en 3 grupos que no lo veremos mucho en este momento. Hay que entender que somos seres bio, psicosociales y espirituales. Cualquier área de nuestra vida que haya sido tocada va a dañar todas las áreas. Yo no puedo vivir la prostitución, seguirla viviendo y pretender que todas mis otras áreas estén sanas o sanarlas. Entonces, cuando alguien con síndrome posaborto llega a ustedes o llega a un laico que esté manejando este tipo de ayuda y uno le dice, no, mira, ahora vamos a ver solo lo del aborto. Lo de la violación de tu papá durante 5 años, te prostituías, las drogas. No, eso lo hablamos en otro momento. Perdónenme, padrecitos, no se puede dar absolución por un pedazo. Si hay una mujer que está viviendo sin casarse con alguien que está conviviendo, ¿cómo le dan ustedes la absolución por el pecado del aborto? Esto es lo que muchas mujeres hoy están viviendo. Y entonces llegan y no se sienten sanadas, por supuesto. Ustedes no pueden dar la absolución por un pecado y dejar el otro sin dar la absolución, hasta donde yo conozco. Entonces, padres, este proceso es evangelizador y hace prevención. Estos son muñequitos bebés científicos, desarrollados maravillosamente bien. Este es un bebé de 12 semanas. Y es muy lamentable para mí ver que hoy sacerdotes y laicos lo estén utilizando para ayudar en síndrome posaborto. Esto es lo más doloroso que me ha tocado ver, porque ya esta mujer, este hombre, están viviendo el dolor de reconocer lo que pasó con sus bebés y encima ponerle un bebé en su mano para que le ponga un nombre, padres. ¿Qué nos está pasando? Esto es solo para sensibilización, jamás para ayudar en sanación posaborto. Nunca, padrecitos. Esto está siendo utilizado para hacer los llamados bautizos de niños abortados. Padrecitos, perdónenme ustedes, pero los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica es para vivos, no para muertos. Porque si no, mi novio, a mí me gustaría mucho casarme con mi novio, yo lo amaba inmensamente. Se murió hace 30 años porque era piloto de avión. ¿Cuál de ustedes me quiere casar con él? Se me ríen. Pues yo les molesto a las hermanas de ABC Prodein, digo, cuando yo sea superiora, van a ver todas las cosas que cambian aquí. Las molesto, porque si yo puedo ser superiora de deseo, casarme de deseo con mi novio que se murió hace 30 años, entonces puedo bautizar muertos.
Yo reconozco a mis hijos muertos a través del aborto con un nombre, porque son personas. Evangelium Vitae número 99, están en Dios. Los niños abortados están en Dios. No son mártires, son inocentes, pero no son mártires. Y entonces hemos ido cambiando la teología católica a lo más bonito que merece aplausos, queridos padrecitos, porque es tan doloroso para mí encontrarme en toda Latinoamérica, especialmente Colombia, plastiquitos, cartoncitos, en donde tienen todos los ritos nuevos de supuestamente la Iglesia Católica, no sé cuál, bautizo para abortados, adopción de niños por ser abortados, barbaridades, sanaciones generacionales hechas de esta manera, de la otra. Padres, por favor, diciéndole a las mujeres que han abortado que no es su culpa, porque seguramente la bisabuela llegó a abortar y que por eso le cayó la maldición. Yo no sé qué estamos haciendo. Pero realmente esto está causando mucho más dolor que bien. Ayudemos a sus feligreses a sanar, pero a sanar desde la verdad. Sacramento de la reconciliación no es para decir, ay, pues mira, no eres la primera ni la última, otras también han abortado, ya pasó el pecado. No. Para nosotros poder salir del pecado tenemos que reconocerlo. Saber lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, en qué me equivoqué, para no volver a hacerlo. Tenemos que reconocer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Cuando esta mujer que estaba allí cerca del pozo y Jesús se acercó y le dijo, ¿me puedes dar agua? Y ella la miró y, ¿cómo que tú me pides agua a mí? Bueno, si quieres ve y pídele permiso al esposo. No, pues fíjate que no lo tengo. Claro que sí, porque los últimos 5 que tuviste no eran tus esposos. Jesús no se quedó callado. Jesús nos ayuda a reconocer la verdad de nuestros pecados. Padres, tenemos al más grande pedagogo de la iglesia, su dueño. Porque lo que nos enseña Jesús a través de su palabra, de este tiempo en que Él se revela a sí mismo, nos revela al Padre y al Espíritu Santo, nos enseña a primer grado, es regresar a primero y segundo grado. Si leyéramos con detenimiento cada uno de estos pedacitos, entenderíamos la necesidad de nuestros feligreses. Necesitan del sacerdote que lo escuche, del tiempo del sacerdote, del amor del sacerdote. ¿Saben por qué? Porque ustedes son maravillosos poniendo esperanza en esos corazones tan heridos que ni siquiera creen que Dios les puede perdonar. Y si ustedes no ayudan a sanar a estos padres, a estas madres que han caído en esto, solo tendrán familias enfermas. Apaguen la luz, padrecitos, cierren la puerta de la parroquia y váyanse de vacaciones. Porque no estamos haciendo el trabajo. Ni ustedes los sacerdotes, ni nosotros los laicos. ¿O no? Mejor apagamos la luz. Así Margarita, la dueña de las llaves, puede quedarse ahí también el año entero, porque son las que nunca se mueven, ¿verdad? Es el mayor generador de violencia intrafamiliar, el mayor. Esto va a generar, lo sepas o no lo sepas. Una mujer que ha abortado 2 veces, se casa, tiene 3 hijos, es violenta con su esposo. Los hijos que vienen será violenta con sus hijos. Normalmente, ¿qué está ocurriendo? La mujer va a ser muy violenta física y verbalmente con los hijos anteriores a un aborto. Y con los posteriores será totalmente proteccionista, sobreprotección. Y esto también es violencia, mis queridos padres y seminaristas. La sobreprotección es violencia, porque le estás quitando a estos niños, a estas niñas, el derecho de comenzar a tomar pequeñas decisiones, aunque sea si se pone los zapatos o no se los pone, si quiere suéter o no quiere suéter. Y a partir de ello comienzan a tomar decisiones en un orden correcto dentro de una familia.
tenemos generadores de violencia impresionantes y no los hemos querido visualizar. ¿Se me acabaron los 10 minutos? ¿Hace rato? 5 minutos, ¿les parece? Ok. Quiero decirles, queridos padres, que el aborto no provocado, el aborto normal, una persona está embarazada y perdió su bebé, también produce síndrome posaborto. También produce, porque alguien murió. Y si no soy capaz de hacer las etapas de duelo que tengo que hacer y me quedo patológicamente en una de ellas o en dos de ellas, esto lo puedo llevar 10 años, 20 años. Porque lo peor que nos puede ocurrir, que es una mujer que aborta, que pierde su bebé espontáneamente, no le damos permiso ni siquiera de llorar. Porque al día siguiente ya llegamos a la casa y decimos, báñate, vístete, aquí no pasó nada. Todavía estás joven, ya verás que después de 3 meses te quedas embarazada. Oye, perdóname, yo he tejido ropita para mi bebé. Yo ya sabía que quería la cuna de esta manera. Yo ya había escogido su habitación. Yo ya tenía un nombre previsto para mi bebé. Y tú me vienes a decir que aquí no sucedió nada. ¿Qué nos pasa, padrecitos? Resígnate. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Me resigno. O sea que tengo un Dios malo que me está castigando mis pecados y me tengo que aguantar el Dios que me tocó en suerte. Vamos utilizando el peor vocabulario que nos podamos siquiera imaginar. Siquiera imaginar. Inclusive, si es que decidí abortar, llegué a la clínica abortiva, o amaneció el día y decidí que era una locura lo que había pensado anoche, voy a tener síndrome posaborto. Yo tengo mujeres con hijos de 20, 25 años hoy con síndrome posabortos en compañía, en acompañamiento. ¿Por qué? Porque si ese hijo tiene migrañas, si ese hijo es nervioso, si ese hijo no es buen estudiante, Nancy, es que yo lo dañé en mi vientre. Cuando yo decidí abortarlo y luego decidí que no lo abortaba, yo ya dañé a mi hijo. Así que el síndrome posaborto estará presente en todos los casos que querramos pensar. Padres, los invito de corazón a que pongamos su tiempo en lo correcto, a oler a ovejas. Necesitamos de su tiempo, necesitamos verlos sentados en el confesionario. Necesitamos acompañando a cada feligrés. Ya les decía antes que todo esto nos lleva a algo importante, esperanza. La única manera de que luego de encontrar esta verdadera sanación podamos encontrar un verdadero sentido de la vida y podamos entender todo esto es cuando hay esperanza. Y esto nos llevará a cosas hermosas. Así que les pido, por favor, encontraremos conectores, esto ya lo irán descubriendo. Yo les quiero dar gracias a los 16 sacerdotes que terminaron la capacitación en Sonsón Río Negro. Tengo aquí 6 de mis alumnos y por favor se paran mis padrecitos queridos. Hay 6 párrocos, sí. Gracias. Ellos han sido una fortaleza para mí, una verdadera fortaleza, porque no hemos hecho solo síndrome posaborto. Al terminar síndrome posaborto, la explicación del proceso, ellos descubrieron que faltaba algo, y era cómo regresar a estas personas a reconocer su dignidad. Así que ellos tienen también capacitación en teología del cuerpo luego de síndrome posaborto. Así que son un grupo maravilloso y yo sé que muchos de ustedes también buscarán estos espacios. Monseñor Fidel, Dios le pague por haber sido uno de los primeros obispos en Colombia en permitirnos a Vida Humana Internacional y a la Arquidiócesis de Cuenca y Guayaquil poder aportar con todo esto. Gracias.
Buenos días.